¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente después de la muerte? Prepárate para estremecerte hasta lo más profundo de tu alma. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción ni fantasía. Es el testimonio real de alguien que cruzó la frontera entre la vida y la muerte y regresó para contar la verdad. Un respetado gurú hindú, un hombre que pasó décadas meditando y enseñando que todos los caminos llevan a Dios, experimentó algo que destrozó todo su sistema de creencias en un instante. Durante una cena con sus discípulos, este maestro espiritual se ahogó y su alma abandonó su cuerpo físico, y lo que vio del otro lado cambiará para siempre tu forma de entender la eternidad. Este hombre no buscaba a Jesús. No creía en el cielo ni en el infierno como realidades absolutas, pero cuando su alma dejó su cuerpo, se encontró cara a cara con una verdad tan poderosa que hizo temblar los cimientos mismos de todo lo que había enseñado durante décadas. Esta historia te dejará sin aliento. Si alguna vez has dudado sobre cuál es el verdadero camino hacia la salvación, o si has pensado que todas las religiones son iguales, lo que estás a punto de escuchar podría ser el mensaje más importante que jamás hayas recibido. No cambies de video. Tu eternidad podría depender de lo que vas a descubrir en los próximos minutos. ¡Ay, Dios mío! Lo que voy a contarles hoy es algo que, de buenas a primeras, parece sacado de una película, pero es tan real como el aire que respiramos. A ver, ¿alguna vez han sentido ese escalofrío que recorre la espalda cuando escuchan historias de experiencias de casi muerte? Pues bien, agárrense fuerte porque lo que están a punto de escuchar les pondrá los pelos de punta. En las profundidades de la India, donde los inciensos perfuman el aire y los mantras resuenan entre templos milenarios, vivía Mahesh Sharma, un respetado gurú hindú cuya fama se extendía más allá de las fronteras de su país natal. No era para menos. Desde que tenía uso de razón, Mahesh había dedicado cada minuto de su existencia a la búsqueda espiritual, como quien persigue un tesoro que sabe que existe, pero no logra encontrar. A todas horas, ya fuera bajo el sol abrasador o en la oscuridad de la noche, se le podía ver meditando, ayunando hasta límites que parecían sobrehumanos, estudiando textos sagrados hasta que sus ojos no podían mantenerse abiertos. Era, sin lugar a dudas, la viva imagen de lo que muchos considerarían un hombre santo. Con el paso del tiempo, Mahesh fue acumulando seguidores como quien colecciona perlas preciosas. De la mañana a la noche, hombres y mujeres de todas las edades se reunían a su alrededor, bebiendo cada palabra que salía de su boca como si fuera agua en el desierto. Les enseñaba sobre la reencarnación, sobre cómo todas las almas regresaban una y otra vez a este mundo hasta alcanzar la iluminación. Les hablaba del karma, de cómo cada acción tenía su consecuencia. Y, sobre todo, les aseguraba que todos los caminos espirituales al final del día conducían al mismo destino, la verdad universal, la salvación del ciclo interminable de nacimientos y muertes. De hecho, en más de una ocasión había afirmado: no importa si adoras a Krishna, a Buda o a Jesús, todos son manifestaciones de la misma verdad divina. Sin embargo, y esto es lo más curioso de todo, detrás de aquella fachada de certeza absoluta y paz interior, Mahesh cargaba con un secreto que ni siquiera compartía con sus discípulos más cercanos. En la soledad de su habitación, cuando nadie podía verlo ni oírlo, un vacío inexplicable lo consumía por dentro. Era como si, después de décadas de búsqueda espiritual, algo fundamental se le escapara entre los dedos. ¿De qué servía conocer todos los Vedas, dominar las técnicas más avanzadas de meditación o comprender los misterios del universo si, al final del día, seguía sintiendo que algo faltaba? Esta sensación lo atormentaba especialmente en las noches, cuando las dudas asaltaban su mente como ladrones en la oscuridad. ¿Y si todo lo que he enseñado no fuera completamente cierto?, se preguntaba a veces, para luego apartar ese pensamiento como quien espanta una mosca molesta. Pero el destino, o quizás algo más grande que todos nosotros, tenía planes diferentes para Mahesh.
Como dice el viejo refrán, Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Y vaya que las líneas que estaba a punto de trazar en la vida de este gurú serían tan inesperadas como reveladoras. Lo que Mahesh no sabía es que estaba a punto de enfrentarse a la verdad más grande de todas, una verdad que no encontraría en ningún texto sagrado, en ninguna postura de yoga, ni en ninguna meditación profunda. Una verdad que lo esperaba, literalmente, al otro lado de la vida. Porque a veces para encontrar las respuestas que buscamos en este mundo, tenemos que salir momentáneamente de él. Y eso, queridos amigos, es exactamente lo que le sucedió a nuestro protagonista en una noche que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión misma de la eternidad. Madre mía, aquella noche de octubre parecía, a simple vista, una más en la vida de Mahesh. El aire estaba cargado de incienso y el sonido de los grillos formaba una melodía natural que acompañaba la cena especial que compartía con sus discípulos más cercanos. Era una tradición que mantenían cada luna llena, reunirse alrededor de una mesa baja, sentados sobre cojines de seda, para compartir alimentos vegetarianos preparados con devoción y conversar sobre las enseñanzas espirituales más profundas. En un abrir y cerrar de ojos, lo que empezó como una velada tranquila se transformaría en el umbral entre este mundo y el más allá. Mahesh, quien normalmente comía con deliberada lentitud, saboreando cada bocado como un acto de meditación en sí mismo, estaba particularmente animado esa noche. Mientras explicaba a sus seguidores cómo todas las religiones eran simplemente distintos caminos hacia la misma montaña, un trozo de pan naan se deslizó por su garganta de forma inesperada. Al principio nadie se alarmó, pensaron que era solo una pequeña molestia que pasaría en segundos, pero cuando el rostro del gurú comenzó a enrojecer y sus manos se aferraron desesperadamente a su garganta, el pánico se apoderó de la habitación. ¡Ayuda! ¡Se está ahogando!, gritó una de sus discípulas, mientras otros corrían a su lado intentando auxiliarlo. La desesperación era palpable, como si de repente el infierno hubiera abierto sus puertas en aquel tranquilo ashram. Lo que siguió parece sacado de una de esas historias sobre experiencias de casi muerte que tantas veces Mahesh había descartado como meras alucinaciones causadas por un cerebro privado de oxígeno. De buenas a primeras sintió cómo su conciencia se separaba de su cuerpo, como si alguien hubiera cortado un cordón invisible que lo mantenía atado a su forma física. Era una sensación extrañamente placentera, como quitarse un abrigo pesado después de llevarlo puesto durante demasiado tiempo. Ya no sentía dolor, ni miedo, ni la desesperación de momentos antes. En cambio, experimentaba una ligereza indescriptible, una libertad que jamás había conocido en sus largas horas de meditación. Desde esta nueva perspectiva, Mahesh observaba la escena como si fuera un espectador en un teatro. Veía su propio cuerpo tendido en el suelo, rodeado por sus discípulos que, entre lágrimas y gritos, intentaban reanimarlo. Uno de ellos, un joven médico que había abandonado su carrera para seguir las enseñanzas del gurú, le practicaba desesperadamente la maniobra de Heimlich, mientras otra discípula, con las manos temblorosas, intentaba llamar a emergencias. «¡Por Dios, no podemos perderlo!», exclamaba una mujer mayor, fiel seguidora desde hacía más de 20 años. Era extraño, pensó Mahesh, ver el impacto de su posible muerte en aquellos que lo veneraban. Nunca había considerado realmente lo que significaba para ellos lo mucho que dependían de su guía y sabiduría. Y ahora, flotando sobre la escena, sentía una mezcla de compasión y culpa. ¿Les había dado realmente la verdad que buscaban o solo un consuelo temporal? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, algo comenzó a cambiar en su percepción. La habitación, los discípulos, incluso su propio cuerpo tendido en el suelo, empezaron a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando gradualmente el volumen y la intensidad de una película. En su lugar, Mahesh comenzó a sentir una atracción irresistible hacia algo que no podía ver pero que definitivamente podía sentir. Era como si una fuerza mayor que cualquier cosa conocida en la tierra lo estuviera llamando.
Y aunque durante toda su vida había enseñado que no debemos temer a la muerte, que es simplemente un tránsito hacia otra forma de existencia, ahora, enfrentado a la realidad de ese tránsito, no podía evitar sentir un temor reverencial. ¿Estaba a punto de descubrir si sus enseñanzas sobre la reencarnación eran ciertas? ¿O acaso había algo más? ¿Algo que durante toda su vida de búsqueda espiritual había pasado por alto? Con estas preguntas resonando en su ser inmaterial, Mahesh se dejó llevar por aquella fuerza invisible, abandonándose a un destino que nunca hubiera podido imaginar, ni en sus meditaciones más profundas ni en sus visiones más trascendentales. Vaya por Dios. Lo que Mahesh experimentó a continuación supera cualquier descripción que las palabras humanas puedan ofrecer. De buenas a primeras se encontró siendo atraído hacia lo que solo podía describirse como un túnel de luz, pero no una luz cualquiera. Era una luminosidad tan intensa que paradójicamente no lastimaba sus ojos, o lo que fuera que estuviera usando para percibir en ese estado. Esta luz parecía tener vida propia, palpitando con una energía que irradiaba amor puro. Era como si, después de toda una vida buscando la iluminación espiritual, la verdadera iluminación lo hubiera encontrado a él. La fuerza que lo atraía era irresistible, no de manera opresiva, sino como cuando uno se deja llevar por una corriente de agua tibia que promete llevarlo a un lugar mejor. Mientras avanzaba por este túnel luminoso, Mahesh comenzó a sentir una paz que superaba cualquier estado meditativo que hubiera alcanzado en sus décadas de práctica espiritual. Era como si cada preocupación, cada duda, cada miedo que alguna vez hubiera sentido se disolviera en esta luz abrasadora. ¿Es esto el moksha?, se preguntó, utilizando el término hindú para la liberación final del ciclo de reencarnaciones. Pero algo en su interior le decía que esto era diferente a todo lo que había estudiado o enseñado. No era la absorción en el Brahman impersonal que había esperado, sino algo mucho más personal. A medida que se acercaba al final del túnel, la intensidad de la luz aumentaba, y con ella una sensación de estar aproximándose a algo o alguien de una magnitud incomprensible. Y entonces ocurrió. Al salir del túnel, Mahesh se encontró frente a una presencia que desafiaba toda comprensión. La luz que había visto antes era apenas un reflejo de lo que ahora contemplaba. Esta presencia luminosa era tan brillante que parecía contener todas las estrellas del universo y, sin embargo, podía mirarla directamente sin sentir dolor. Pero lo más impactante no era su brillo, sino la abrumadora sensación de estar frente a un ser vivo, consciente y amoroso. No era una energía impersonal ni una fuerza cósmica abstracta como había enseñado durante toda su vida. Era, y esto lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, una presencia con personalidad, con voluntad, con intención, una presencia que lo conocía íntimamente, mejor de lo que él se conocía a sí mismo. ¿Quién eres?, quiso preguntar, pero antes de que pudiera formular el pensamiento, sintió que ya conocía la respuesta, aunque se resistía a aceptarla. En medio de esta contemplación, algo aún más extraordinario sucedió. De la presencia luminosa emanó una voz, pero no una voz que se escucha con los oídos, sino una que resuena directamente en el alma. Mahesh, pronunció la voz, y en ese simple acto de nombrarle, el gurú sintió que toda su identidad era completamente conocida y abrazada. Nunca en toda su existencia había experimentado ser conocido de manera tan completa. No había juicio en aquella voz, solo un amor incondicional que lo envolvía como un manto protector. Pero junto con ese amor había una autoridad innegable, una majestad que hacía que todas las filosofías y enseñanzas que había acumulado a lo largo de los años parecieran insignificantes en comparación. Era como si toda su vida hubiera estado estudiando sobre el océano a través de libros y enseñanzas de segunda mano, solo para encontrarse ahora sumergido en sus profundidades infinitas. Fue entonces cuando la revelación más impactante lo golpeó como un rayo. Estaba en 1900. Presencia de Jesucristo, no el Jesús que él había relegado a ser simplemente otro maestro espiritual más,
otro camino entre muchos hacia la verdad universal. No, este era Jesús como Señor, como la encarnación viva del Dios único y verdadero, Dios mío. La ironía no se le escapaba. Él, un gurú hindú que había pasado toda su vida enseñando que todas las religiones eran igualmente válidas, que Cristo era simplemente una manifestación más de la verdad divina, al igual que Krishna o Buda, estaba ahora frente al que declaraba ser el camino, la verdad y la vida. El impacto de esta revelación fue tan fuerte que, si hubiera tenido un cuerpo físico, habría caído de rodillas. Toda su vida había buscado la verdad última a través de los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, y ahora descubría que la verdad en persona había estado buscándolo a él todo el tiempo. Señor, pensó con una mezcla de temor, reverencial y asombro, nunca te busqué de esta manera, ¿por qué has venido tú a mí? Y aunque no pronunció estas palabras, de alguna manera supo que el Señor las había escuchado y que estaba a punto de recibir respuestas que transformarían no solo su comprensión del más allá, sino el propósito mismo de su existencia. Lo que sucedió a continuación sacudió los cimientos mismos de todo lo que Mahesh había creído y enseñado durante décadas. De buenas a primeras Jesús, porque era él sin lugar a dudas, extendió lo que parecía ser una mano de luz, pura hacia el espíritu del gurú. En ese preciso instante, como si se hubiera corrido un velo que había estado cubriendo sus ojos espirituales durante toda su vida, Mahesh comenzó a vislumbrar la verdadera naturaleza de la realidad después de la muerte. No era una teoría abstracta ni una filosofía compleja, era tan real como lo había sido su vida en la tierra, pero infinitamente más vívida y consecuente. «Mira y comprende», le dijo aquella voz que resonaba con autoridad divina, y ante los ojos de Mahesh se desplegó una visión panorámica de almas, tantas almas, algunas recién llegadas al mundo espiritual, otras que parecían haber estado allí por lo que en términos terrenales serían eones. Y lo que vio contradecía directamente todo lo que había enseñado sobre la reencarnación. No había almas regresando a la tierra para vivir nuevas vidas, para pagar karmas pasados o acumular méritos espirituales. No había ciclo interminable de nacimientos y muertes como había predicado con tanta convicción. ¿Dónde está el samsara?, se preguntó atónito, buscando en vano alguna evidencia del ciclo de reencarnaciones que había dado por sentado durante toda su existencia. En cambio, lo que presenció fue algo completamente diferente. Cada alma tenía un solo viaje terrenal, una sola oportunidad de elegir su destino eterno. Como dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La revelación continuó desplegándose ante él como un tapiz divino. Vio almas que, tras su paso por la tierra, vagaban confundidas, como si estuvieran perdidas en un limbo espiritual. Algunas parecían buscar algo o a alguien, con una expresión de anhelo infinito en sus rostros etéreos. Otras deambulaban sin rumbo, como si no pudieran aceptar que su tiempo en la tierra había terminado. Y entonces, para su asombro, vio cómo algunas de estas almas errantes se encontraban con Jesús, el mismo ser de luz ante el que él estaba ahora, y experimentaban una transformación indescriptible. Era como si, al reconocer quién era él realmente, toda la confusión se disipara y fueran inundadas por una luz interior que las transfiguraba. «Mi Señor y mi Dios», exclamaban algunas, mientras que otras simplemente se sumergían en su luz con una expresión de paz absoluta, como náufragos que finalmente llegan a la orilla después de una larga y tormentosa travesía. Pero lo que vino después fue aún más impactante. También vio almas que, al encontrarse con la presencia de Cristo, se apartaban deliberadamente. No era que no pudieran verlo, era que elegían rechazarlo, algunas con ira, otras con miedo, muchas con una especie de orgullo obstinado que les impedía rendirse ante la evidencia de su divinidad. «No puede ser cierto», parecían decir, «he dedicado mi vida a otro camino, a otra verdad». Y mientras se alejaban de la luz,
Mahesh podía percibir cómo se sumergían en una oscuridad cada vez más densa, un lugar donde la ausencia de Dios, que es la definición misma del infierno, se hacía más y más tangible. No era un castigo impuesto desde fuera, era la consecuencia natural de rechazar la fuente misma del amor, la verdad y la vida. Como un hombre que cierra las cortinas y luego se queja de la oscuridad, estas almas habían elegido libremente separarse de la luz y ahora experimentaban las consecuencias de esa elección. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Recordó Mahesh palabras de Juan 3:36 que había leído alguna vez pero descartado como mera retórica religiosa. La visión alcanzó su clímax cuando Jesús le mostró algo que sacudió los cimientos mismos de su filosofía más arraigada, que todos los caminos conducen a Dios. Ante él se desplegó una especie de mapa espiritual donde podía ver claramente los diversos senderos religiosos y filosóficos que había en la tierra. Algunos comenzaban muy cerca de la verdad, otros se iniciaban en territorios de profunda oscuridad, pero lo crucial, y esto fue lo que más lo impactó, es que no todos convergían en el mismo punto. Algunos senderos, de hecho, conducían a abismos espirituales, a callejones sin salida donde las almas quedaban atrapadas en ciclos de autoengaño. Solo un camino llevaba directamente a la presencia divina que ahora contemplaba, y ese camino tenía un nombre: Jesús. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», resonó nuevamente la voz, repitiendo las palabras registradas en Juan 14:6. «Nadie viene al Padre sino por mí». No era una declaración de exclusividad arrogante como Mahesh siempre había interpretado. Era simplemente la afirmación de una realidad espiritual tan fundamental como la gravedad lo es para el mundo físico. Y él, que había dedicado su vida a enseñar que esta afirmación era solo una verdad relativa entre muchas, ahora veía con absoluta claridad que era la verdad, la única verdad que importaba en última instancia. Con el corazón espiritual encogido por el peso de esta revelación, Mahesh sintió cómo toda su vida pasada, sus enseñanzas, sus libros, sus seguidores que lo veneraban como a un iluminado, se presentaba ante él bajo una nueva luz. Había estado tan cerca y a la vez tan lejos de la verdad. Había buscado a Dios con sinceridad, eso era cierto, pero lo había buscado en los lugares equivocados y, lo que es más grave, había guiado a otros por los mismos senderos erróneos. ¿Cuántas almas se habrán perdido siguiendo mis enseñanzas?, se preguntó con un dolor que trascendía cualquier sufrimiento físico que hubiera experimentado en vida. La culpa amenazaba con aplastarlo, pero entonces sintió cómo la presencia de Cristo lo envolvía en un abrazo de compasión infinita. No había condenación en esa luz, solo una verdad que, aunque dolorosa de aceptar, venía acompañada de una oferta de redención. «No es demasiado tarde», parecía decirle aquella presencia, «ni para ti ni para aquellos a quienes has guiado». Y en ese momento, Mahesh comprendió que estaba ante una encrucijada espiritual de proporciones eternas, una decisión que determinaría no solo su destino personal, sino posiblemente el de muchos otros que habían confiado en sus palabras. El momento de la verdad había llegado para Mahesh. Flotando en aquella dimensión atemporal, envuelto en la luz divina que emanaba de Jesucristo, sintió que toda su existencia se reducía a este preciso instante. De buenas a primeras, la voz que había estado revelándole las verdades más profundas del universo le hizo una pregunta directa, una pregunta que resonaría en su alma por toda la eternidad. ¿Estás dispuesto a compartir lo que has visto? No era una pregunta retórica, era una invitación a una misión, un llamado que requería una respuesta concreta. Mahesh comprendió inmediatamente lo que esto significaba: volver a la tierra, enfrentar a sus seguidores y desmantelar el sistema de creencias que él mismo había construido durante décadas. La mera idea lo aterrorizaba. ¿Cómo podría?, pensó Mahesh mientras un torbellino de emociones lo atravesaba. He enseñado durante 40 años que todos los caminos conducen a Dios, que Jesús es solo uno entre muchos avatares, que la reencarnación es la ley universal del alma.
¿Cómo puedo ahora decirles que estaba equivocado en todo? El peso de la responsabilidad era abrumador. Cada libro que había escrito, cada discurso que había pronunciado, cada discípulo que lo veneraba como a un iluminado, todo se basaba en premisas que ahora sabía que eran falsas. La culpa lo invadió como una ola gigantesca, amenazando con ahogarlo en un mar de arrepentimiento. Veía claramente las consecuencias de sus enseñanzas, almas que, confiando en sus palabras, habían rechazado el único camino hacia la salvación. He sido como un ciego guiando a otros ciegos, y todos hemos caído en el mismo foso, se lamentó, recordando sin querer las palabras de Jesús en el Evangelio. Mientras luchaba con estos pensamientos tormentosos, algo extraordinario sucedió. La luz que emanaba de Cristo, porque era Él sin duda alguna, pareció intensificarse, pero no de manera deslumbrante o cegadora. Era más bien como si se hubiera vuelto más cálida, más personal, más misericordiosa. Y con esta luz vino una comprensión que trascendía las palabras. No estaba siendo juzgado por sus errores pasados, sino que se le ofrecía una oportunidad de redención. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, resonó en su ser, palabras que Jesús había pronunciado hacía 2000 años y que ahora cobraban un significado personal para Mahesh. El gurú comprendió entonces que su experiencia no era un accidente cósmico ni una alucinación de un cerebro moribundo. Era un acto de gracia divina, una intervención directa del Dios que había estado buscando toda su vida, aunque en los lugares equivocados. Con esta revelación, algo cambió profundamente en el interior de Mahesh. El miedo y la culpa no desaparecieron completamente, pero fueron superados por algo mucho más poderoso: gratitud. Gratitud por haber recibido esta segunda oportunidad, por haber conocido la verdad antes de que fuera demasiado tarde, por poder corregir el rumbo no solo de su propia vida, sino potencialmente de miles de personas que lo seguían. Sí, respondió finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Compartiré lo que he visto. No importa lo difícil que sea, no importa lo que cueste, la verdad debe ser conocida. En ese preciso instante, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros o de lo que fuera que tuviera en ese estado espiritual. No era que el desafío se hubiera vuelto menos formidable, sino que ahora sabía que no lo enfrentaría solo. Aquel que es el camino, la verdad y la vida estaría con él. Apenas había tomado esta decisión cuando sintió un tirón repentino, como si una fuerza invisible lo jalara de regreso por el túnel de luz. La presencia de Cristo comenzó a desvanecerse de su vista, pero no de su corazón, donde ahora residía como una certeza inquebrantable. Vuelve y testifica. Fueron las últimas palabras que escuchó mientras era arrastrado de vuelta al mundo de los vivos. El viaje de retorno fue tan rápido como desconcertante. En un parpadeo se encontró nuevamente consciente de su cuerpo físico, ese cuerpo que momentos antes había estado al borde de la muerte. Los sonidos regresaron primero, gritos de sorpresa, exclamaciones de alegría, llantos de alivio. Luego, la sensación física, el dolor en la garganta, el ardor en el pecho, la presión de manos que lo sostenían. Y finalmente, la vista, rostros borrosos que gradualmente se enfocaron, rostros de sus discípulos que lo miraban con una mezcla de asombro y veneración. ¡Ha vuelto! ¡Es un milagro!, exclamaban algunos, mientras otros permanecían en silencio, como si intuyeran que algo trascendental había ocurrido. Mahesh intentó hablar, pero su garganta irritada solo permitía salir sonidos roncos e ininteligibles. No importaba, pensó, tendría tiempo de sobra para hablar, para contar lo que había visto, para compartir la verdad que había descubierto del otro lado de la vida. Sabía que no sería fácil. Muchos lo abandonarían, otros lo acusarían de haber perdido la razón, algunos incluso lo considerarían un traidor a las tradiciones que había jurado preservar.
pero también sabía que algunos escucharían, que algunas semillas caerían en tierra fértil, y para aquellos su experiencia de casi muerte se convertiría en una experiencia de verdadera vida. Con esta certeza en el corazón, Mahesh cerró los ojos no para morir esta vez, sino para agradecer. «Gracias, Señor Jesús», murmuró en su interior, «por la segunda oportunidad. No la desperdiciaré». Y mientras sus discípulos se apresuraban a atenderlo, sin saber que el hombre que había regresado ya no era el mismo que se había ido, una paz que sobrepasa todo entendimiento inundó su ser. Era la paz de quien finalmente había encontrado lo que buscaba durante toda una vida. No una filosofía, no una religión, sino una persona. La persona de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y en ese momento, Mahesh supo que su verdadero viaje espiritual no estaba terminando con esta experiencia de casi muerte. Estaba apenas comenzando. Vaya, ¿qué te ha parecido esta increíble historia? Si algo nos enseña la experiencia de Mahesh es que nunca es tarde para descubrir la verdad, incluso cuando hemos dedicado toda una vida a seguir el camino equivocado. El arrepentimiento y la salvación están al alcance de todos, sin importar cuán lejos hayamos estado de Dios. ¿Y tú? ¿Qué crees que encontrarás cuando llegue tu momento de cruzar al otro lado? ¿Estás preparado para ese encuentro? Déjame tu comentario abajo contando si alguna vez has tenido una experiencia espiritual que haya cambiado tu forma de ver la vida y la eternidad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias de encuentros sobrenaturales. La próxima semana publicaremos el testimonio de un ateo que visitó el infierno y regresó completamente transformado. Te aparecerá justo aquí en la pantalla, no te lo pierdas. Gracias por acompañarme en esta historia tan impactante. Recuerda, la verdad puede ser incómoda, pero siempre nos hará libres. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga abundantemente.